Estamos de regreso a Cara a Cara, ya nos acompaña el doctor Mauricio Alcocer, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, qué gusto estar aquí contigo, Laura. Gracias por platicar sobre este tema tan importante, el Día Mundial del Medio Ambiente, cambio climático y además qué son los domos de calor. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece si empezamos por el Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Por qué se conmemora? Sí, pues es levantar la conciencia de la gente sobre el lugar donde vivimos. Y realmente estamos viviendo en un planeta sumamente privilegiado porque se han dado todas las condiciones necesarias para que la vida pueda existir tal como lo conocemos. Y vivimos inmersos en tantas cosas que nunca nos damos el tiempo para detenernos un poquito y admirar, valorar el lugar donde vivimos. Que estadísticamente hablando, es más probable que no existiéramos a que sí existiéramos para que se dieran todos estos factores como el agua en estado líquido, la temperatura de la Tierra, el hecho que tenemos una luna, todo eso ha ayudado a que la vida exista sobre nuestro planeta. Entonces hay que conmemorarlo, hay que celebrarlo y sobre todo hay que valorarlo. Y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo y respetarlo. Digo, porque según los estudios que se han hecho, los viajes que se han hecho a otros planetas, pues lo acabas de mencionar, las condiciones que hay ahí no son favorables para que el ser humano pueda vivir o pueda desarrollarse. Me hiciste recordar la película de Arnold Schwarzenegger que se van a vivir a Marte, pero viven en una cúpula porque las condiciones del planeta en sí mismos no son las mejores. Pero también cabe señalar y recordar que mucho de esto que sucede en nuestro planeta también depende y está sucediendo por nosotros, los seres Totalmente, humanos. o sea, ya llega la actividad humana a tal grado que ya no es local el impacto, es mundial. Y lo que estamos viendo con el cambio climático es un impacto mundial, que estamos cambiando la química de toda la atmósfera, la física, el balance térmico y que está afectando a toda la humanidad. Y lo podemos vivir, digo, sentir, lo estamos viviendo Es día con correcto. día. En este momento hablamos del calor que estamos viviendo aquí en nuestro estado y en el país, pero centrémonos en nuestro estado. Y sabemos que este tipo de calor no lo habíamos vivido nunca, como tampoco habíamos vivido esas tormentas tan fuertes, pero tan espaciadas. Antes Es llegaba, correcto. están muy bien delimitadas cada etapa del año, ¿no? Cada estación del año. Sabías que la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y los reconocías simplemente porque lo vivíamos. Aunque no fueras meteorólogo o no tuviéramos el conocimiento, lo vivíamos ya con día, sabíamos en qué estación estábamos. Y sobre todo la gente del campo, Así es. que se están extrañando mucho de cómo han cambiado las lluvias y la fuerza y todo lo demás. Tú mencionaste algo, un concepto muy importante que lo estamos oyendo cada vez más. Nunca habíamos visto algo así. Uh-huh. Y se refieren a los huracanes, se refieren a las sequías, se refieren a las inundaciones. Ese término que acabas de decir sale en los periódicos, sale en los comentarios, nunca habíamos visto algo así. Y es que estamos entrando en una nueva norma climática que nunca habíamos visto. Por ejemplo, el Día de las Madres que acaba de pasar, el 10 de mayo, tuvimos 38.7 como temperatura en la zona metropolitana de Guadalajara. Esos son entre 5 y 6 grados por encima de lo que es normal para estas fechas para Guadalajara. Entonces, estamos muy por encima de lo que es la temperatura promedio normal de Guadalajara. Si nosotros volteamos 30 o 40 años atrás, las casas no necesitaban prácticamente aire acondicionado en Guadalajara y es una nueva necesidad y es ahí podemos ver que realmente estamos entrando en una nueva norma. Las cosas están pasando lentamente y a lo mejor no nos damos cuenta de lo drástico del cambio, pero sí está pasando, sí está sucediendo cambios importantes que a la larga pues van a afectar todo lo que estamos haciendo, va a afectar nuestra salud, va a afectar lo que es la producción de alimentos, que es muy preocupante. Hay ciertos cultivos que no pueden sobrevivir bajo las nuevas condiciones de temperatura y falta de agua. Las reses, las productoras de leche, tienen un rango específico dentro de los cuales pueden seguir produciendo leche. Entonces,
el cambio en el clima va a afectar muchas actividades que son muy importantes para el campo y para la producción de alimentos, y no solamente ahí, o sea, la construcción, las vías de comunicación, la generación de electricidad, todo se está viendo afectado por estas nuevas condiciones. Y bueno, y como lo acabas de señalar, esto se va a convertir en un círculo vicioso, porque comentas, antes no necesitábamos el aire acondicionado, efectivamente, antes no, y el necesitarlo ahora también, esto incide en el cambio climático, porque al utilizar aire acondicionado estamos gastando más electricidad. Estamos demandando más energía eléctrica, que en muchos casos el Sistema Nacional Eléctrico no puede darse abasto, no puede satisfacer ese incremento en demanda, porque no tenemos la infraestructura, no estamos preparados. Y a nivel mundial, pues toda la infraestructura eléctrica fue hecha para otras condiciones climáticas. Ese es el problema, que estamos saliendo fuera de la norma, fuera de lo que es normal para esas instalaciones, para esa infraestructura que teníamos antes. Y esto, pues no solamente el tema energético, que es tan importante para un país como México, ¿no? Pero también va a afectar todo lo que es la infraestructura, carretera, las telecomunicaciones. Hay que preparar toda esa infraestructura para los cambios que se vienen. El otro día estaba viendo un video, porque todo tiene que ver con el medio ambiente, en donde una persona dice, aquí así se come en Corea, y llega a una tienda de autoservicio, como las que tenemos aquí por todos lados, y va y saca un montón de paquetitos, y al final de cuentas, para prepararse unos fideos con queso, queda en un bol, obviamente de cartón, pero eran 3 bolsitas que venían adentro de este paquete, era el paquete que envolvía el bol, era una bolsita de plástico con un producto, un jugo, no sé qué, y una bolsa, un vaso de plástico con su tapadera, con otra envoltura, para que traía hielo, contenía hielo, y aparte los palitos chinos, etcétera. Dije, tanta basura para prepararte un platillo de fideos con queso. Eso es tan importante, Laura. Estás hablando de algo que debemos de darnos cuenta, que a final de cuentas nuestros hábitos de consumo están causando este problema que estamos viviendo. Hay una conexión directa entre lo que consumimos a diario en cuestión de bebidas, en cuestión de alimentación, y lo que está pasando en nuestro planeta. O sea, el uso del automóvil, el uso del transporte contabiliza el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. El 27%, o sea, es la fuente más importante de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo de energía. Y dentro de lo que tú acabas de mencionar, todos los paquetes que se utilizan para envolver los alimentos que consumimos, al final de cuentas acaban en la basura. Sí, son residuos. Pero además de eso, no nos comemos toda la comida. Estamos desperdiciando toneladas y toneladas de alimentos en frutas, verduras, carne, etcétera, etcétera, que a final de cuentas esto viene a impactar y alimentar el problema del cambio climático. Así es, y tenemos que hacer conciencia de que de nosotros depende también que esto se pueda de alguna manera, si no revertir, contener y que no seguir creciendo, pero tenemos que hacer conciencia, y así nos cuesta trabajo aceptar que no somos parte del problema. Exacto. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3, equilibrio perfecto. Puedes vernos y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y X como @Zona 3 Noticias. Cara a cara. Cara a cara en contexto. Estamos de regreso a cara, platicando esta mañana con el doctor Mauricio Alcocer, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara,
sobre el cambio climático, los domos de calor. Recién también empezamos a escuchar este término de los domos de calor. ¿Qué son? El domo de calor lo podríamos figurarnos en nuestra mente como una tapa de una olla que se presenta cuando tenemos una condición de alta presión sobre una zona. Esta alta presión de aire no permite que haya circulación de aire dentro de este domo, queda como aislado del resto de esa área. Entonces es un lugar donde por los rayos solares, que casi nunca hay nubes cuando se presentan los domos de calor o los de alta presión, entonces se va calentando paulatinamente, se va haciendo más y más caliente, y pues llegamos a tener temperaturas extremas, 5 hasta 10 grados por encima de lo que es normal por ese domo de calor. Y el asunto es de que se puede quedar estático sobre una zona días, y hasta que no se disuelve esa zona de alta presión, entonces puede venir un aire más fresco, inclusive se pueden presentar las lluvias, pero cuando tenemos alta presión no hay lluvias, no hay nada. Y como todo en el cambio climático, pues son eventos naturales que siempre han sucedido, siempre han habido zonas de alta presión, siempre han habido huracanes, siempre ha habido el Niño y la Niña. El problema con el cambio climático es que los estamos recargando, por decirlo de alguna manera, de energía, y se están volviendo más peligrosos. Entonces, dentro de un domo de calor podemos tener temperaturas altísimas, nunca antes vistos, como decíamos hace rato. En el noroeste de los Estados Unidos, en el estado de Washington, tuvieron un domo de calor donde tuvieron temperaturas hasta 45 grados centígrados. Murieron muchas personas por el exceso de calor. Murieron miles de especies en la costa, de moluscos y demás, porque la temperatura del agua alcanzó niveles que ya no podían soportar estos seres, y pues todo por un domo de calor, ¿sí? Entonces, pues estamos convirtiendo eventos naturales en eventos peligrosos para la humanidad. Ahorita que mencionas la temperatura del agua no se compara, pero yo creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que al abrir la llave del agua corriente en casa, está tibia. Sí. Ya no está fresca, está tibia. Incluso yo creo que una de las cosas buenas que le veo a esto es que mucha gente está usando el boiler ahorita. Exacto. Y porque están al rayo del sol, toda la tubería. Los tinacos, lo peor que podrías tener es un tinaco negro, porque absorbe todo el calor. Entonces, recomendamos que esos tinacos los pintemos de blanco con esa pintura repelente que usamos también para impermeabilizar, y puede cambiar muchísimo la temperatura del agua dentro del tinaco, porque si no se vuelve como un horno, y el agua sale pues no solamente al tiempo, sale tibia. ¿Qué podríamos hacer nosotros, porque lo comentamos antes de irnos a la pausa, Mauricio, en cuanto a hacernos responsables y poner nuestro granito de arena y dejar de pensar que esto solamente le compete o al gobierno, a los gobiernos nacionales, locales o internacionales, le compete a las empresas, a las grandes industrias, y que nosotros no podemos hacer nada para mejorar esto? Es muy importante lo que comentas. Hay una relación estrecha, como decía yo, entre lo que consumimos y el impacto que se está viendo en nuestro planeta. Si todo lo que consumimos lo multiplicamos por millones, como está sucediendo todos los días, pues obviamente el impacto es enorme. La cantidad de CO2 que estamos emitiendo cada día son millones de toneladas, y eso está cambiando la química de nuestra atmósfera, y la seguimos cambiando, la seguimos modificando, seguimos mandando a la atmósfera gases que pueden atrapar el calor. En lugar de que el calor se vaya al espacio, como ha pasado por millones de años, siempre ha habido un balance térmico entre la temperatura que absorbe la Tierra y la que manda al espacio. Ahora se está quedando con nosotros,
¿Por qué? Porque le estamos poniendo como cobijas al planeta. Esa capa de dióxido de carbono es como una cobija y le estamos echando más y más cobijas, entonces por eso se está calentando. Entonces, la manera en que utilizamos la electricidad tiene un impacto sobre esas emisiones, cómo nos transportamos. Hay que buscar maneras más eficientes de transportarnos. A veces, desgraciadamente, en nuestra ciudad no nos queda otra más que depender de un automóvil o una motocicleta, como ahora estamos viendo que se han multiplicado increíblemente la cantidad de motocicletas. ¿Por qué? Porque la gente está buscando maneras eficientes de moverse. Si nuestro transporte público fuera más confiable, más seguro, pues yo estoy seguro que mucha gente dejaría su carro en su casa, porque pues además tienes que encontrar un lugar donde te puedas estacionar, a donde vas, el tráfico, el tiempo que pierdes en el carro, pues es muchísimo. Entonces, pues aquí en Guadalajara tenemos el tren ligero, que realmente es una muy buena idea, pero hay que multiplicarlo. Las ciclovías son buenas ideas, hay que multiplicar las ciclovías que sean lugares seguros para los ciclistas, y pensar mucho lo que estás consumiendo. Realmente compra la comida que piensas que vas a consumir en la semana, para que el desperdicio sea lo menos posible, porque cada fruta, cada verdura que compramos trae detrás de sí una huella hídrica, o sea, una cantidad de agua que se usó para cultivar esa especie, y si la desechamos, pues se va a ir a un relleno sanitario, va a producir metano, que es un gas de efecto invernadero más potente que el CO2. Entonces, todo lo que hacemos de alguna manera tiene un impacto y tenemos que tener conciencia. Tenemos que tener conciencia de cómo usamos el agua, cómo usamos la electricidad, tener más responsabilidad. Y si no le podemos echar la culpa a X o Y país o X o Y empresa, porque al final de cuentas nosotros como consumidores podemos mandarle una señal a la empresa y decir, yo no quiero este producto. ¿Por qué? Porque es malo para el medio ambiente, pero también hay productos que no solamente son malos para el medio ambiente, son malos para la salud de las personas. Los refrescos que tienen tantísima azúcar, cuántos recursos se van en la producción de cada litro de refresco, ¿no? Y así podríamos mencionar muchas otras factores que adicionan al cambio climático. Así es, definitivamente también nosotros podemos contribuir a que esto pues disminuya, porque de no ser así nos queda pues más que acoplarnos. Dicen que el ser humano es la especie que más se acopla a cualquier circunstancia, pero qué necesidad, como diría Juan Gabriel, ¿no? De estarnos teniendo que acoplar al calor, a estas tormentas. Dice Marcela Becerra, cuando compramos una torta, compra una torta ahogada, te dan mínimo 6 bolsas de plástico, que obvio por el tamaño no se reutilizan. Y es cierto, por ejemplo, en este caso, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues yo lo veo fácil, ¿no? Vas a comprar tortitas ahogadas, pues llévate un recipiente. Es correcto. Llévate un recipiente donde te pongan la salsa, la cebolla, etcétera, 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 y ya, ¿no? Creo que como lo hacíamos antes. Es que nos vamos a lo fácil ahora, desafortunadamente. Todo esto es, lo que acabas de decir de las bolsitas, es comodidad y confort. Esa comodidad y confort le está costando mucho al planeta. Oye, son las 10 de la mañana, espérate un poquito para prender el aire acondicionado en tu carro, espérate que por lo menos den las 12, que la temperatura ya realmente necesites el aire acondicionado. Yo no digo que no lo uses, hay momentos y situaciones en que es imposible estar sin el aire acondicionado, hasta es peligroso para la salud, pero no lo necesitas a las 10 de la mañana. Y son cosas que podemos pensar. Esfuérzate un poquito, lleva un contenedor cuando vayas por las cosas, ¿no? Cuando vayas por tus tacos de canasta, o llévate tus contenedores de plástico, ¿no?
Es que antes así se hacía, poco a poco con la industrialización o con la modernidad, porque de esta manera se le conoce, se dejó de hacer. Estábamos platicando hace un rato que cuando a mí me mandaban al mercado, porque ir al mercado no al súper, te mandaban con tu bolsita y ahí ibas guardando o echando lo que ibas comprando. No había ni bolsas, ni paquetes, ni nada, directamente, y nos enseñaban a acomodar que las cosas duras o pesadas iban abajo, lo delicado como el jitomate o los huevos iban ya al final para que no se fueran a quebrar. Si vamos a comprar nuestro delicioso menudo por las mañanas. Canal Continental de Noticias. Buenos días, a las 10 en punto les presento la información. Durante la entrega de la constancia de gobernador electo a Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano, la presidenta